Muy bien, hoy quiero hablar de algo que dice ahí, soy radical. Soy radical. ¿Eres radical? Vamos a ver. Esperemos que lleguemos. Bueno, esperemos que lleguemos al final de la actuación. Muy bien. Pero yo no te voy a dar una definición teórica. Yo quisiera que en esta mañana, a través de ver vidas reales, como tú, como yo, podamos tener una definición de lo que es ser radical. Necesitamos no solamente ir al diccionario, que a veces el diccionario te dice un montón de cosas, sino que podamos nosotros a través de aquellos que han vivido una vida o no, podamos decir que es radical. Espero que al final de la prédica puedas decir, ahora sé un poquito si es radical o no. Y yo quiero que empecemos con alguien que todos lo conocemos. Aún aquellos que no conocen nada de la Biblia, conocen a Adán y Eva. ¿Los conoces? Has oído hablar de ellos, ¿verdad? Has oído hablar de ellas. ¿Alguna vez has oído hablar? Adán y Eva, allí en Génesis 1, Dios comienza con este mundo desordenado y comienza la creación. Y a medida que Dios va creando, hay una creación especial que es el hombre. Crea el hombre, dice, a su imagen y a semejanza. Y allí nosotros cuando leemos la palabra, vemos que ellos tenían una comunión tan íntima. Vemos como Dios hablaba con ellos, estaba con ellos. Había algo tan natural. No era una cosa que tengo que ponerme en plan meditación, sino que era algo bien cercano, bien íntimo, que ellos podían hablar, conversaban. No eran extraños, no le tenían miedo. Podían hacerle preguntas, pero también sabían lo que ese Dios creador quería para ellos. Y dice allí la palabra que Dios se paseaba por el huerto. Y cuando esto te da el término pasear, es un término que decimos cuando vamos, bueno, relajados, ¿no? No decimos, vamos a pasear, decimos, vamos a pasear. Y dice que Dios se paseaba allí y que ellos era como que los estaban esperando a que Dios pudiera venir a tener esos tiempos tan buenos y tan cercanos. Pero algo sucedió y se cortó esa relación entre Dios y el hombre. ¿Qué pasó? Hubo una oferta tentadora que hizo que la comunión que tenían tan buena se cortara. Y esas ofertas tentadoras lo sacaron de la voluntad y del propósito de Dios. Ofertas que siguen para nosotros hoy. Tenemos ofertas tentadoras continuamente en nuestra vida. ¿Y qué sucedió? Que dice que mientras Dios venía para pasear, ellos se escondieron. ¿Qué diferencia? De repente estaban juntos, conversaban, una comunión, y ahora se escondieron. Y comenzaron allí a decir, fue el hombre, fue la mujer, fue la serpiente. Por eso decía que me copió el libro. Fue el hombre, fue la mujer, fue la serpiente. No, fue Lucifer, fue alguien. ¿No es cierto? Tantas excusas que podríamos dar cientos de definiciones. Pero creo que la única es huir de nuestras responsabilidades y de la culpa, ¿no? Porque a veces decimos, me tentaron, me gustaba, me hicieron desear algo, los otros, la gente, y siempre hay, la responsabilidad está en otro, la responsabilidad cae en otro. Y yo pienso que eso es cuando no hay una identidad firme. No sé quién soy. Entonces sucede esto. Y yo creo que necesitamos saber, y yo pido hoy al Espíritu Santo que pueda ayudarnos
a poder entender con claridad, con transparencia, ser honestos, poder decir, Señor, quiero verme en un espejo tal cual soy y quiero descubrir aquellas cosas que no me dejan avanzar al propósito que tengo. Dios dice que quiere que seamos prosperados y esa es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay cosas que están ancladas en nosotros que no nos dejarán prosperar a donde Dios quiere. Las promesas están. Yo necesito que Dios me hable a mi vida y yo necesito obedecer a lo que Dios tiene para mí, porque yo quiero las promesas de Dios para mi vida. ¿Quieres las promesas de Dios para tu vida? ¿Quieres ser prosperado como dice la palabra? ¿O quieres contar de las promesas? ¿Quieres contar de la prosperidad? Y yo quiero que oremos ahora. Levanta tu mano y dile, Señor, en esta mañana quiero lo tuyo. Pido claridad en mi mente, claridad en mi espíritu, para poder recibir de ti y poder tomar decisiones, las cuales me harán esas personas que toman las promesas, que son prosperados en todas las cosas. Señor, yo soy prosperado porque en ti tengo la voluntad, porque en ti está mi decisión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Allí hay un texto que yo se los voy a leer esta vuelta, es que está porque está en la NVI y dice así, está en Génesis 3, 8 y 9. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, y yo pienso y yo quiero que tú uses la imaginación. Nuestra imaginación, imagínate que no es gran cosa al lado de lo que fue el Edén y toda la creación de Dios, pero podemos usar imaginación. Y dice que cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer, es decir, Adán y Eva, oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Fíjate algo, oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Ellos conocían la forma de moverse de Dios. Porque no dijeron, viene un león, viene un puma, viene un oso. Oyeron que Dios estaba paseándose y caminaba hacia ellos. Esto me habla de que nosotros tenemos la capacidad todavía de escuchar y conocer, pero ellos conocían. Entonces, tremendo, corrieron a esconderse. Es decir, que cuando Dios vino, ellos corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que allí Adán y Eva nosotros entendemos que su actitud reflejaba que ellos habían traicionado a su Dios Padre, ¿verdad? Por eso se escondieron, por eso huyeron, porque no querían que Dios, su Padre, pudiera verlos en la condición que ahora ellos estaban. Y ¿sabes qué? Lo más tremendo, que esto quedó en la herencia humana. Esto quedó en nosotros. Esta actitud, esta sensación de que cuando la situación apremia, en vez de buscar a Dios, nos escondemos de Dios. Cuando las cosas no están como a mí me parece que están, en vez de buscar en Dios, me escondo. Esto quedó como una herencia en la raza humana. Esto es lo que el enemigo dejó, esa huella. Porque si no, piensa en nuestras reacciones. Piensa cuando reaccionamos, cómo reaccionamos cuando algo no ha salido como corresponde o quiero de otra manera. Nuestra reacción es la misma. Es esa reacción de rebelarnos, de escondernos y de no hacer lo que corresponde. En el versículo 9 dice así, pero Dios el Señor llamó
al hombre. Y yo veo un padre de amor, que llama a su hijo, que sabe que está en dificultad. Un padre de amor que llama a su hijo, que sabe que se ha metido en problemas. Y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Habrá sido que Dios no sabía, ¿no? ¿Dónde estás? Y esta pregunta no la hace un jefe de un ejército. ¿Dónde estás? La está haciendo un padre de amor que le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿O dónde estamos cada uno de nosotros cuando nos escondemos de su amor para corregirnos, ¿no? Y yo creo que este padre de amor estaba esperando una reacción de arrepentimiento de ellos. ¿Te parece? Una reacción de, ¿por qué la pregunta dónde estás? Estaba deseando que ellos pudieran darse cuenta de que habían perdido la comunión con el Padre. La pregunta era para que ellos pudieran reaccionar a que lo que Dios estaba pidiendo, que ellos pudieran volver a la condición anterior con un arrepentimiento genuino. ¿Tú piensas que era Dios queriendo darle con un palo? No, su pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha cortado algo que había entre nosotros antes, pero ahora esa pregunta es para que haya una actitud, un deseo. Había un dolor en su pregunta. Un dolor. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué ha pasado? Pero aquí estoy, es lo que está diciendo Dios. Aquí estoy, porque había un deseo de que ellos tuvieran responsabilidad de lo que había sucedido. ¿Sabe que esto es algo que define nuestras vidas? Cuando nos hacemos cargo, somos responsables de lo que ha sucedido. Entonces vamos a entender que ese es Dios que me está buscando. Dios quería reconciliar lo que se había perdido. ¿Y qué pasó? Y yo te diría que Adán y Eva no fueron radicales. No fueron radicales. Ellos, ¿por qué? Porque Satanás vino a tentarles, pero no era necesario que ellos pecaran. Satanás los tentó, pero ellos caminaron hasta la tentación, con sus preguntas cuestionadoras a Dios, cuestionando a Dios, a ver si realmente Dios. Hablaron de lo que les gustaría, de lo que desearían, de lo que ellos pensaban. Dejaron que el diablo los confundiera. Cuando nosotros entramos en esos interrogantes, dejamos que el diablo nos confunda y nos lleve a su terreno, un territorio peligroso. Cuando entramos al territorio del enemigo, por los cuestionamientos que le hacemos a Dios, por los cuestionamientos de nosotros, entramos a un terreno que difícilmente vamos a salir si no fuese por la mano de Dios que nosotros nos arrepentimos. Y allí empezaron, dijo Dios, pero yo pienso, me pareció que no dijo de esa manera. Aparte, yo necesitaría que Dios me explique esto porque no me cierra lo que dijo Dios. No es para mí lo que dijo Dios. No entra en mi óptica lo que dijo Dios. Quiero que me explique. Dijo Dios, pero creo que Dios necesita ayuda en este asunto. No las tiene clara Dios. Necesita ayuda en este asunto. Necesita argumentos y justificaciones. Yo soy un ser racional. Necesito que las cosas me las expliquen. Yo soy un ser que piensa. Sabe que todos los científicos, aquellos que tienen realmente pensamientos altos, reconocen que hay Dios. Pero a veces nosotros que somos menos que los científicos no hemos descubierto ni una bombita, ni una lamparita, ni una nada. Sin embargo, yo necesito, porque yo soy un ser racional. Y Dios tiene que explicar cómo funciona. Creo que esto no va para mí. Necesitamos cortar con la herencia de rebeldía. Necesitamos cortar con la herencia de desobediencia.
de la que hemos heredado. Sabe que son brechas. Cuando empezamos con nuestros cuestionamientos, son brechas que le dejamos abierta al diablo para que pueda entrar y sutilmente entra. Son espacios que les damos al diablo. Son lugares que le permitimos que esté, que no le pertenecen. Fíjate que él no vino a cuestionarle si Dios existía o no. Ellos sabían que Dios existía. El cuestionamiento es su confianza en lo que Dios podía decir o hacer. Su fe en lo que Dios podía hacer o no hacer. Y allí vemos gente como Adán y Eva con una comunión tremenda, ¿no? Comunión íntima, que salía Dios, paseaba y allí estaba con ellos. Podemos deslizarnos como ellos. Tenemos que tener cuidado, porque el enemigo nos dejó la misma esencia de él. Nos dio de comer de lo mismo. Y ahora nuestra naturaleza tiene eso mismo. Es decir, que nuestra naturaleza tiene orgullo, rebeldía y desobediencia. Es un triángulo equilátero, el triángulo que tiene los tres lados iguales. Yo no sé por dónde empieza. Si empieza por la rebeldía y después va por el orgullo y la desobediencia. Si empieza por la rebeldía y después va por el orgullo. Pero va por cualquier lado igual. Pero ellos picaron ese anzuelo, ¿no? Ellos tomaron de la misma esencia del enemigo. Cuando él vino a hacerle cuestionar lo que Dios había dicho, hacer que ellos razonaran a ver si Dios tenía razón en lo que había dicho. Así es cuando cuestionamos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y este Lucifer que era el ángel de luz, un ángel bello, que estaba allí en la creación de Dios. Y este es el mismo espíritu que se mueve en la sociedad, ¿verdad que sí? Este es el espíritu. Vemos tanta rebelión, tanto orgullo, tanta desobediencia, tanta altivez. No necesitamos tener ni discernimiento para esto. Esto es lo que se mueve. Y lo más tremendo es que Satanás se mueve sin camuflaje. Yo recuerdo 30 años atrás, 40 años atrás, el diablo se movía de otra manera. Poco tiempo, ¿no? 30. Se movía como escondiéndose, tratando de que la gente no se diera cuenta, pero hoy se mueve abiertamente, de una forma tan clara, y la gente lo acepta. Es decir, que no se muestra en una forma camuflada, pero la gente corre y paga para poder entrar donde el terror y el infierno forman parte de la escena de ese día. Es decir, que hoy no tenemos que orar por discernimiento a lo mejor de otras cosas, pero eso no necesitamos discernir. Ahora, el tema está que Satanás está bien definido. Somos nosotros los que necesitamos definirnos. Satanás está bien definido. Nosotros necesitamos definirnos y marcar la diferencia. Necesito ser radical para no contaminarme. ¿Sabe que se habla de que el canal de comunicación tiene que ser limpio? Porque si hay ruidos, no se escucha. ¿Cómo está el canal de comunicación con el Espíritu Santo? A veces escuchamos música que está engendrada en el mismo diablo, pero eso altera el canal de comunicación, lo que entra en nuestros ojos. Pero es que no importa, yo estaba viendo una película que era buena y de repente entraron escenas. Sí, de repente van a seguir entrando, porque es la estrategia para poder cautivar. De repente los pensamientos vinieron a robarme mi identidad. De repente nosotros tenemos que entender que nuestro canal de comunicación con el Espíritu Santo tiene que estar limpio para poderle escuchar. Si no, no veré la prosperidad de Dios. No veré la prosperidad de Dios
si mi vida no está conectada con el Señor. Claro que las promesas de Dios son abundantes en la Biblia. Todas son condicionales. Sí, esto es tuyo. Si hicieres lo que corresponde, esto será tuyo. La prosperidad es para nosotros. Lógicamente, no me puedo poner a reclamar a Dios y a enojarme con Dios cuando los canales no están en conexión. Tengo que tener conectado al Espíritu Santo, porque si no, no seré prosperado en todo lo que Dios quiere que prospere. No mis manos producirán, mis pies al caminar, mi boca al hablar. ¿Por qué no? Porque hay una desconexión en algún circuito que tendremos que pedir a alguien que nos ayude a detectar. Entonces, cuando yo entiendo que si yo negocio con lo que a Dios no le agrada, yo no voy a ver la prosperidad de Dios. Quizás suena fuerte, pero es hora de que tengamos que entender que no voy a ser prosperado si no camino como corresponde y le agrada a Dios. ¿Jesús fue radical? ¿Sí? ¿Sí? ¿O más o menos? No había gris, ¿verdad? Fíjate que el Señor tiene cada cosa. A uno le dijo, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo. Yo prefiero que entres al cielo sin un ojo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Y si tu mano está media desviada, córtate la mano, radical totalmente, ¿no? Si tu ojo derecho, hasta te lo dijo, se vio que lo vio, que era el derecho, no le dijo el izquierdo. El Señor tiene cada cosa. Te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Señor, voy a andar sin un ojo. Bueno, le dice el Señor, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, Señor. Voy a andar así, sin una mano. Bueno, lo que decidas. O córtate la mano, o a lo mejor tienes la opción de irte al infierno con todo el cuerpo entero. El Señor era radical. El Señor era radical. Me gusta el Señor. El Señor es mi Señor. ¿Es tu Señor? Una cosa es que sea tu Salvador. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Y es tu Señor? ¿Haces lo que Él te dice? La. Necesitamos ser radicales en nuestros principios. Entonces no permitimos deslices. Algo nos enseñó Adán y Eva. Espero que sí, ¿no? Vamos a ver a otro hombre, a ver qué nos enseña este hombre. Elías tuvo un mandato de parte de Dios y dijo, ve y unge a Eliseo. Y allí todo el que amaba a Dios conocía a Elías. Y en Primera de Reyes, vamos a leerla allí, dice que en Primera de Reyes 19, apúntalo para luego leerlo en tu casa, está en la NVI. Dice, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego le seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Y tomó su yunta de bueyes y la sacrificó. Quemó la madera de las yuntas, asó la carne, se la dio al pueblo. Ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. ¿Quién es este Eliseo? Lo primero que puedo deducir por el pasaje, a mí me gusta ver qué me dice la palabra porque tiene datos muy importantes. Era un hombre de trabajo. ¿Cómo lo encontró Elías a Eliseo? Trabajando. ¡Wow!
yo espero cuando me jubile servir al Señor, porque por ahora no tengo tiempo, ¿no? ¿Cómo lo encontró? Trabajando. Y dice que su familia tenía 12 yuntas de bueyes, es decir, que se ve que tenían dinero. Para tener 12 yuntas de bueyes, era una familia adinerada, tenían una empresa y podía perfectamente haberse quedado en su casa tranquilito descansando, porque total tenía los siervos que trabajaban, pero dice que él iba en la última fila y esto habla de liderazgo, de cuidado. Ahora, yo puedo cuidar para que todo sea en orden y va en la última fila cuando sé que se hace. Pero si él no sabía ni lo que se hacía, él por más que mirara, no iba a poder enseñar y ayudar a los otros. Es decir, que Eliseo era trabajador y era una persona responsable y sabía lo que hacía. Dice que Elías pasó junto a él y arrojó su manto, el manto sobre él. Sabe que el arrojar el manto sobre él era un signo de entrega de responsabilidad. Elías le estaba entregando responsabilidad a Eliseos. Ahora, yo siempre pienso mucho cuando leo la Biblia, ¿no? Me gusta porque la palabra es una enseñanza viva y dentro de mañana la voy a volver a leer y voy a decir, uy, no les conté tal cosa, que esta otra revelación del Señor. Pero él no pidió explicaciones. Él recibió las responsabilidades, pero no pidió explicaciones. Podría haber tenido miles de preguntas y también de excusas que tenemos, ¿no? Cuestionamientos. Mi futuro, mis deseos. Dice que dejó los bueyes y corrió tras Elías. Esto es un acto de disposición y servicio. No dijo, mira el momento malo que me está tirando el manto. Estoy trabajando, me falta terminar, me falta... Y todas esas cosas que vienen a nuestra cabeza. Pero dice que dejó y corrió hacia Elías. No oró varios meses a ver qué le decía el Señor con respecto a este manto. No hizo una novela, meditó en las palabras, hizo una novela. ¿Cómo fue que me tiró el manto? ¿Cómo lo sentí cuando caía el manto sobre mí? A ver, ¿en qué estaba pensando yo en ese momento? Porque tenía relación el manto con mis pensamientos. ¿Has visto todas las cosas que hacemos como para dilatar? Y cuando dilatamos las cosas, es el tiempo que el diablo nos roba las verdades. No veo a un Elías haciéndose una novela del manto y de todo lo que Dios tenía para él. Eliseo fue radical. No se dejó mezclar con sus pensamientos, engañar, con sus honores, con su herencia, ni con la empresa que tenía, ni argumentó que soy incapaz para hacerlo. ¿Has visto que Dios nos pide algo y enseguida decimos, soy incapaz? Y justamente por eso Dios te escogió, porque eres incapaz. Porque si supieras todo, Dios te hubiera dicho, con este no puedo trabajar porque es demasiado, sábelo todo. Y no voy a poder trabajar. Pero siempre argumentamos que soy incapaz. ¿Quién no es incapaz cuando Dios le llama? Pobre de él si no es incapaz. Nos habló de sus pérdidas financieras, su futuro. Le dijo, déjame que me despida de mis padres. Y yo te lo parafraseo. ¿Qué me vienes a decir a mí eso? Tú mismo con tus decisiones. Haz lo que quieras. Yo hice lo que Dios me dijo que haga. Ahora, apáñate tú como quieras. Muchas veces Dios te llamó y yo escucho largas pláticas, largas conversaciones, ¿por qué esto, por qué el otro, por qué el otro? Si Dios te lo dijo, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Sabe la cantidad de cosas que hemos oído en los años? Porque sí, y Dios no sabe, y Dios esto, y porque esto, y porque... Y yo no te llamé. Arréglate con quien te llamó. Me encanta, Elías. Ve tú con tus decisiones. Tú serás el que tendrá que responder a Dios. Tú allí y yo aquí. Ahora yo hago mi trabajo. Tú haz tu trabajo, ¿no?
dice que quemó el arado y se hizo una barbacoa y dijo, hay fiesta porque Dios me ha llamado. ¿Sabe que quemar el arado y los bueyes? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Señor, te seré fiel. Pero Eliseo, si recién comienzas, ¿cómo vas a determinar? Señor, te seré fiel. Te seré fiel. Te seré fiel. No es arrogancia. Es decisión, determinación. Te voy a ser fiel hasta que me muera. Se lo digo al Señor siempre, aún en los momentos más difíciles. Señor, te seré fiel hasta que cierre mis ojos, hasta el último respirar. No es arrogancia, es determinación a que nada me va a separar del amor del Señor. Eso es lo que necesitamos para nuestras vidas. ¿Sabes que el llamado de Eliseo fue tremendo? Fue para ser profeta en su tiempo. Y tú eres llamado para ser un transformador de vidas en este tiempo. Tú has sido transformado por Dios y ahora la misión es ir con un mensaje transformador. Porque no me conformo con que la persona dé la oración de salvación. Yo sé que Dios tiene más. Nosotros tenemos que ayudar a esa persona a través de discipularla y de ayudarla para que crezca y su vida sea transformada. Basta ya de que hizo la oración. ¿Y qué pasó? No la hablé más. No sé más nada de nadie. Que bueno, que Dios se encargue. No. Nosotros somos llamados para ser los que transforman en este tiempo. Yo me imagino a Eliseo diciendo, bueno, ¿cuál será mi ministerio, Elías? Porque he dejado todo por seguirte, ¿no? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Y sabe que el llamado de Eliseo fue solamente para servir a Elías. Solamente para servir. Dios no le dijo más. Su función era cuidarlo a Elías, estar al lado de Elías, lavarle los pies cuando entraba de caminar, ayudarle, traerle la comida, servirlo, estar con Elías. Dios no le dijo más. Ventajas, pérdida, ganancia, beneficios. ¿Cuántas preguntas nos haríamos, verdad? Pero es impactante ver este hombre sumiso y obediente, a pesar de que tenía una trayectoria. Él podía haber dicho, oye, que estás hablando con un empresario, con un heredero de una empresa. Era una persona, no era un chavalito que no sabía hacer nada. Era un hombre de empresa. Y lo estoy diciendo en serio. Pero sumiso y obediente, aprendió de todo. Se puso al lado de Elías y miraba todo lo que Elías hacía y aprendía y absorbía todo lo que Elías hacía. Respetuoso, sin arrogancia, sin exigencia ni deseos de grandeza. Solo estaba al lado de él, obediente y firme a su llamado. ¿Qué me dices con esto? ¿Cómo hubieras pasado la prueba? ¿Cómo hubiéramos pasado esta prueba, verdad? Eliseo fue radical, tremendamente radical. Y en cada decisión que lo vemos tomar, él fue radical. Por eso Dios prosperó su camino. Por eso Dios pudo prosperar su camino. No negoció con sus deseos, con sus pensamientos, con sus acciones. No cuestionó a Elías ni a Dios, sino que fue adelante. Pero nosotros pensamos en este Elías, perdió todo este Elías, tonto, tu herencia, tu empresa. Pero vemos un Elías con estas características que dije recién. Pero de repente un Elías en el cual es autor de grandes milagros, en donde el Espíritu Santo de Dios se revela de tal manera a él, moviéndose en lo sobrenatural
como lo normal de su vida. Y si nosotros pensamos en este hombre, un hombre de fe, de convicciones, un hombre de valentía, de obediencia, milagros tremendos. ¿Sabe que en la vida de Eliseo hay más milagros que en la vida de Elías? Hay muchos más milagros, te cuento alguno. Sanó las aguas, había unas aguas que estaban malas, que enfermaban, y la tierra por consecuencia de eso eran estériles. Y lo llamaron y le dijeron: Eliseo, esta tierra es estéril por causa de las aguas. Él sanó las aguas. Por una palabra de sabiduría a una mujer que estaba viuda, endeudada, porque su esposo le había dejado una deuda grande, querían quitar sus hijos. Él dio una palabra y por esa palabra ella llegó a tener la cantidad de aceite conforme a lo que necesitaba pagar la deuda. Profetizó a la tsunamita que no tenía hijos, que tendría un hijo, y ese mismo hijo luego se enferma y muere, y de la muerte es resucitado. Estaba en una época, en un tiempo de escasez, y allí hicieron de comer, juntaron del campo todo lo que encontraron, y entre lo que encontraron había hierbas venenosas. Y cuando se dieron cuenta gritaron: profeta, Señor, está envenenado. Eliseo oró y allí la comida cambió a una comida saludable. Le regalaron 20 panes y dijo: en tiempos de escasez, esto es para 100 hombres. ¿Cómo van a comer 100 hombres con esto? No voy a comer yo solo con estos 20 panes. Esto va a ser para todos. Multiplicó y comieron los panes 100 hombres. Y sanó a un leproso, a Naamán. Hizo flotar un hacha. ¿Sabe lo que es un hacha? Eso que se cae de la mano nuestra. Flotó en el mar. Sus milagros, tremendos milagros, pero la mayor importancia es que estaban envueltos de bendición, de bondad y de compasión. ¿Sabe que hay muchos que son parecidos a los de Jesús, donde multiplicó en los alimentos, donde sanó a los leprosos, donde allí el Espíritu Santo obraba? Vio el mundo espiritual. ¿Sabe que el rey de Siria vino para arreglársela con Eliseo? Porque él descubría todo lo que Dios hablaba, lo que este hombre hablaba en su cámara secreta, Dios se lo revelaba. Y allí dijo: vamos a tomarlo a este hombre y le cortamos la cabeza. Y de repente su criado empezó a temblar y él conocía el mundo espiritual. Pidió que abrieran sus ojos y vio que en los montes había hombres en caballos, cantidad y carros de fuego que venían en defensa de él. Conoció el mundo espiritual, conoció el poder que había en sus actos de bondad. Era un hombre que caminó extensiones larguísimas para estar con la gente. A diferencia del ministerio de Elías, él estuvo con la gente, estaba en la necesidad de la gente, un ministerio de milagros y de compasión. Tremendos milagros. El último, ¿sabes cuál fue el último? Estaba muerto en la tumba y de repente se murió uno y no tenían dónde meterlo y lo tiraron en la tumba de Eliseo, y al tocar los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida. ¡Qué tremendo! Ahora, los milagros son un regalo de Dios y es tremendo lo que Dios le dio, pero a mí más me impacta no solamente los milagros que Dios hizo a través de su mano, sino me impacta la determinación en su forma de vivir. Fue un hombre en el cual desató el cielo en la tierra, pero porque su vida era una vida en la cual no cuestionó a Dios. No cuestionó a Dios aún en cosas que parecían ilógicas. No se metió a hacer cosas que no lo llamaron. Y cuando lo llamaban, corría para hacer lo que Dios le decía.
Fue un hombre en el cual aquella palabra de Dios para él era suficiente. Era aquel que determinaba que el hacer la voluntad de Dios, como el salmista dijo, es mi deseo, me complace hacer la voluntad de Dios. Él dijo lo mismo que el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solamente voy a entender que esta voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida cuando el canal de comunicación está limpio, cuando he vencido la rebeldía, la desobediencia y el orgullo. Si no, sigo peleando, sigo discutiendo, sigo teniendo excusas, sigo teniendo justificaciones, sigo mostrando que por qué me pasa, que por qué no puedo. Escucha la voz de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y es perfecta. Por eso Dios pudo prosperar la vida de Eliseo. Por eso la vida de Eliseo no solamente son los milagros que nos hacen decir, Señor, quiero ver el cielo en la tierra como lo vio Eliseo. Pero Eliseo era un hombre radical en su forma de vivir. No negoció ni jugó con las decisiones de Dios, con lo que Dios le decía. A veces oímos, hermanos, que Dios dice, Dios me dijo, ¿y qué hiciste con esa palabra? No sé. No estoy de acuerdo, voy a ver qué hago, estoy cuestionando, me horroriza cuando alguien me dice, Dios me dijo, y la palabra de Dios no tiene peso ni valor, no puede ser prosperado en tu vida. Suena feo, pero es la verdad. No estamos caminando en el camino de Dios, somos simplemente oidores de la palabra, no hacedores de la palabra. Por más que hable mucho de Dios, si no le obedezco, para Dios no tiene valor. Si simplemente le oigo y repito, pero luego es como que no pasó nada y me voy para otro lado, cuestiono, estoy dejando pasar el tiempo de Dios, estoy dejando que las cosas de Dios se me pudran en la mano. Y después nos enojamos porque Dios no me prospera. Y después nos enojamos porque Dios le da a otros y no me da a mí. Porque no tenemos el canal limpio que puede darnos la bendición que es la que sobreabunda. Él corrió, él actuó, dejó todo lo que le impedía cumplir el propósito. Él podría haber dicho, sigo con el arado, hago mitad de tiempo con el arado y mitad de tiempo estoy con Elías. Cortó con todo lo que le rompía el propósito de Dios. Aprendió al lado de alguien que le iba a enseñar, callado, no reclamó un lugar, era la sombra de Elías, pero no se movió por las apariencias, porque habrán dicho algunos, este que era empresario ahora está como un pobre siervo limpiando los pies de Elías. No le importó lo que la gente le diga. ¿Cuál es la diferencia con Adán, Eva y Eliseo? ¿Sabe que Adán y Eva tuvieron más que Eliseo? Tuvo mucho más. Sin embargo, ellos no fueron radicales. No fueron radicales ante las sutilezas del diablo. Adán y Eva no fueron radicales ante las proposiciones que no les correspondían. No fueron radicales a no cambiar lo que Dios había dicho. Dios dijo algo, ellos lo cambiaron o aceptaron el cambio de Satanás. No fueron radicales tratando de arreglar las cosas a su conveniencia. Las acomodamos a como me conviene. Cambié la voluntad de Dios. Si yo acomodo las cosas a como me conviene, ya no estoy en sus propósitos. Ya no estoy en la prosperidad, ya no estoy en lo que Dios quiere para mi vida. No fueron radicales ni siquiera en reconocer su error y arrepentirse. La mujer que me diste, la serpiente, el perro, el gato, el jarrón con flores, cualquier cosa. Siempre alguien tiene la culpa. Señor, pequé, necesito perdón, necesito restauración. Ese es el único camino, porque ellos intentaron que les diera pena, porque pecamos, porque sin querer fue la culpa de, hicimos tal,
Fue la culpa de que dejaste crecer algo que no correspondía dentro tuyo. Fue la culpa de no ser radical. Fue la culpa de dar rienda suelta a tus pasiones desordenadas, a mis pasiones desordenadas. Fue culpa de permitir que la avaricia y el egoísmo invadan mi vida. ¿Qué podemos decir de ser radical? ¿Podemos dar una definición? ¿O podemos decir que es lo contrario a ser radical? Lo contrario a ser radical es agradarme y también agradar a los demás. Muchas veces hacemos cosas para que la gente no hable mal de nosotros o nos diga mal. ¿Sabe que ser radical no es gritar, enojarse, hacer juicios? Ser radical es no ceder ante la presión, es no cambiar de terreno, porque por más que el enemigo te tiente en las distintas opiniones, ante el qué dirán, no me muevo por lo que los otros van a decir, no me muevo por situaciones que me convienen o no me convienen. Y yo te voy a decir algo, muchas veces hacemos cosas por agradar al resto, al grupo, ¿no? Aquellos que están presionados, los niños, los adolescentes, los jóvenes en los grupos. Nunca vas a agradar a todos. Y aquel que agradaste hoy, mañana va a estar desagradado. Agrada a Dios, que es el único que va a ver las cosas. Sabe que ser radical es aquel que nosotros podemos decir echa raíces profundas. La palabra radical viene de raíz. La política y la sociedad le dieron diferentes términos. Pero ¿qué significaría ser radical en Cristo? Tener raíces profundas en Dios. Tener profundas, que los vientos no me van a tirar. Dice que los árboles del desierto son los más que tienen raíces más profundas, porque en el desierto allí, en donde tuvieron que mantener sus raíces para mantenerse parados. Y nosotros necesitamos saber, ¿soy radical? ¿Soy radical? ¿O me dejo mover por las situaciones, por la conveniencia, por mi agrado, por lo que pienso que el futuro no me va a dar, por lo que pienso las circunstancias? ¿Sabe qué? Igual que Adán y Eva, desconfiamos de Dios. Nuestra fe en Dios es probada, pero desconfiamos de Dios. ¿Y qué de mí? ¿Y qué de mis sueños? ¿Y qué de mi futuro? ¿Y qué de mí? Es real. Hay veces que los planes de Dios no son nuestros planes, te lo dice alguien que tenía un montón de planes. Tenía en mi mente fotos de lo que iba a ser. Pero digo, tus planes, Señor, son y han sido los mejores para mi vida. Acuérdate que ser radical no es ser borde, no es ser descortés, insultar, tener malas acciones, porque a veces pensamos, soy radical, entonces a mí no me venga. No, nada de eso. Ser radical es una persona que no cede su lugar por opiniones o pensamientos. Ser radical es una persona que tiene el fruto del Espíritu, una persona con paciencia, con amor. Y ahora quiero que cierres tus ojos. Y la pregunta que te hice al comienzo, el título de la prédica es Soy radical, porque es una determinación. Pero yo quiero que tú pienses, ¿verdaderamente yo soy radical? A la hora de definirme con los principios de Dios, ¿soy radical? O a veces me dejo llevar por mis pasiones, por mi carácter. Tengo un carácter malo, tengo deseos, tengo un futuro. Y destruimos, pero no somos lo que Dios quiere que sea. Una generación que cambia es una generación
que es de una manera aquí adentro y afuera. Es de la misma manera en este lugar que en cualquier lugar donde te encuentres con el Señor.